¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los días a este espacio de diálogos en el cual conversamos durante 30 minutos con alguna de las personalidades del sector agroindustrial, tratando de saber acerca de ellos que son referentes de distintos aspectos vinculados con el campo, su vida, su historia y su visión de la realidad. Es un gusto para nosotros presentar a quien nos está acompañando hoy. Se trata de Eduardo Bussi, expresidente de Federación Agraria Argentina. Gracias por estar, Eduardo. Gracias, Karina, por la invitación, sea tanto a Chacra como a tu figura, que dicho sea de paso, sos marca registrada vos. Ahí está, bueno, muchas gracias. Marca registrada en el sector, Karina Rodríguez, Canepa, digo, ¿viste? Hay referentes, vos sos un referente. Ahí está, pero muchísimas gracias. Y bueno, el orgullo, sí, Alejandro, un gran colega. Tengo una pila así de preguntas para hacerle, pero voy a comenzar con una que quizás es un perogrullo. Su visión 9 años después de aquella, para mí, fatídica resolución 125. Fatídica e irracional. Y la visión es que, a ver, en Argentina tenemos distintos momentos de grietas. Puede remontarse a Uriburu Irigoyen, o el 17 de octubre del 45, o sea, grietas ha habido muchas. Pero en la etapa contemporánea, la grieta, kirchnerismo versus una sociedad que reclamaba normalidad, se inicia con aquel conflicto. O sea, nos llevaron a tal nivel de estupidez y de irracionalidad que buena parte del mundo urbano se terminó involucrando. O sea, no por casualidad en el monumento ahí a los españoles había 272.000 personas. Y no eran todos productores, obviamente, había 200.000 porteños que fueron a apoyar al campo. ¿Por qué? Porque habría que poner la rodilla, el campo era el enemigo, éramos la oligarquía, la antipatria, mientras ellos se autoproclamaban pueblo, patria, causa popular, justicia social. Y mientras tanto, con el tiempo terminamos viendo Lázaro Báez, los bolsos los bolsos de esto que anduvo revoleando López, etcétera, etcétera. Fue la etapa más corrupta que tuvo la historia argentina. Entonces, aquel punto fue una irracionalidad, Nosotros nos tocó ser protagonistas de salir por como definiría un amigo, eso fue una suerte de confiscación autoritaria. Entonces fue una revuelta fiscal frente a una confiscación autoritaria. La gente salió porque había un momento de progreso, de posibilidades, se hacían las Expo Agro, y había negocios y entusiasmo, y cuando le arrebatan la posibilidad de prosperidad, la gente reaccionó. Nosotros tuvimos que ser dirigentes primero y voceros muchas veces de una situación de rebeldía del productor de commodities, pero al que también se le suma el productor de leche que ya venía mal, el productor ganadero que venía castigado, habían cerrado las exportaciones, las economías regionales que estaban maltratadas. Se sumó todo un campo que se vio agredido y no valorizado por un gobierno que, digamos, le mintió mucho tiempo a mucha gente y entre de las tantas mentiras también procuró poner de enemigo a uno de los sectores que más aporta a la economía argentina, al empleo. Entonces, bueno, toda una cuestión irracional. La evaluación es que eso nunca debió haber sucedido. Digamos, el campo debió haber sido un aliado de aquel gobierno o de cualquier gobierno, el sector agropecuario y agroindustrial. Bueno, lamentablemente pasó. Felizmente creo que la elección sirvió para algo, porque Mauricio Macri llega al gobierno y lo primero que hace es reparar las cosas que venían pendientes y trata de dar un mensaje a ese sector. La Federación Agraria fue protagonista ineludible en aquel 2007, 2008. ¿Cómo ve hoy a la Federación Agraria? A ver, la Federación Agraria fue protagonista en 2007 cuestionando el cierre de exportación de trigo, donde Guillermo Moreno no dejaba comercializar trigo, pero después le daba los cupos de exportación a las multinacionales y le hacía ganar fortuna. O sea, compraban barato y vendían caro. Ya en el 2007 veníamos cuestionando. El 11 de marzo del 2008, Karina, a las 10 de la mañana nosotros estábamos frente a una planta de una multinacional. Recuerdo perfectamente. Señalando, decía, acá están los ganadores que en complicidad con Guillermo Moreno, que beneficiaba a esos grupos, es mentira que eran del campo popular, progresista, decía, al final le daban los negocios a esos grupos. Entonces,
en ese momento resistiendo por el problema del trigo. 6 horas más tarde vamos a conocer la resolución 125. Yo creo que aquello digamos, nos puso en una situación de un protagonismo que nunca nos hubiésemos imaginado y que en todo caso creo que también sirvió como lección, digamos así, ¿no? Bueno, pero recordame el eje de la pregunta. ¿Cómo ve la Federación hoy? Bueno, la Federación pudo ser vanguardia en ese momento, porque había muchos dirigentes, digamos, que formábamos esa entidad y que podíamos estar en distintos canales. O sea, hubo un momento donde había 3, 4 canales simultáneamente y había un hombre de la Federación Agraria en cada lugar, con un alto nivel de protagonismo, tanto De Angeli, digamos, que había adquirido un momento de mucha fama, los vicepresidentes, Orsolini, el Chito Forte, digamos. Lamentablemente la Federación Agraria actual está en una etapa de deslucimiento y de desprestigio que a mí ¿Por qué? me angustia. ¿Por qué? Porque cuando termino yo el mandato, hay un congreso que da, digamos, una forma, un mandato concreto que es seguir confrontando con el cristinismo, porque nos había hecho muchísimo daño a los productores y no había hecho nada por los pequeños productores, ¿no? O había hecho muy poco. Omar Príncipe toma la presidencia y 40 días más tarde termina arreglando con Kicillof una dádiva, que es un reintegro de exportaciones, que era una dádiva, digamos, no es una segmentación de retenciones, no es un trato diferencial, no es la consolidación de la pequeña burguesía, sino que es un trato, digamos, dadivoso. Eso trae un nivel de desprestigio muy grande para los productores que estaban, la enorme mayoría, en contra de las retenciones, al ver al presidente de la Federación Agraria llevándole un regalo a Cristina, que había sido el símbolo del maltrato y del destrato hacia los productores. Ahí empieza un proceso de desprestigio. Y a partir de ahí, una situación deslucida, digamos. Hay un problema, yo se lo decía hace poco a Carlos Echepare, un colega tuyo. ¿Sí? Digo, mira, el problema en realidad está en general, o sea, la dirigencia agropecuaria en general está fuera de la agenda pública. Hemos quedado fuera de la agenda pública, a pesar del excelente trabajo que hace todos los días Luis Miguel Echeverre, que es un gran tipo, un buen dirigente, un amigo, el que puede hacer Dardo Chiesa, que también mete, digamos, pero lamentablemente todas las entidades hemos desaparecido de la escena pública. Este es un problema. Y más aún en la deslucida, digamos, conducción de la Federación Agraria presente. Esto tengo que decirlo con toda la letra. Entonces, muchas veces me encuentro en el interior o cuando vamos a algún evento y dice, Bussi, volvé. Digo, no, Bussi no vuelve más, ya está, terminó. ¿No vuelve más a la dirigencia agropecuaria? Y a la dirigencia agropecuaria no, ya es un tiempo transcurrido. O sea, ha sido muy grande el esfuerzo, Karina. O sea, yo tuve 20 años en la dirigencia activa, 14 años en la Federación Agraria, y si uno dice, bueno, no se deben enquistar los dirigentes y perpetuarse, bueno, uno tiene que dar el ejemplo. Ahí terminó, es un ciclo cumplido. No me jubilo, a ver, estaré desde otro lado tratando de ser referente, tratando de llevar una experiencia acumulada, tratando de hacer que los productores mejoren todavía más, digamos, ya hay mejorías, pero mejoren todavía más, mucho que no les ha llegado esa mejoría, entonces tratando de aportar de otro lugar, pero no desde un gremio, o sea que los muchachos de la Federación Agraria no se preocupen, pues no les voy a armar ninguna interna, me voy a portar bien. Le voy a decir los nombres de algunos dirigentes políticos, porque usted también es un hombre comprometido políticamente, y le pido que usted me cuente qué vinculación tiene en este momento, qué vinculación lo unió, o qué siente hoy por estos nombres. Y voy a empezar por a quien usted estuvo, sí. Fue candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, y digo, Sergio Massa, ¿se sintió solo? Dígame usted, Sergio Massa. Decepcionado. Lo escuché a Macri con Mirta el sábado a la noche, cuando dice poco creíble, no es creíble. Y la verdad que ahí Macri tiene razón, porque no es creíble, no, es un tipo sin ventajero, sin códigos, yo decepcionado absolutamente. Creo que mi candidatura en Santa Fe también fue una torpeza, y esa es mía, no es de Massa. Yo creo que cometo una torpeza. Porque para ser candidato a gobernador hay que tener una estructura de verdad, y el Frente Renovador no había estructura, no había, digamos, no había un discurso claro. Para mí lo que sigue siendo respetable en el Frente Renovador se llama Roberto Labaña,
Es el equipito ese, el Vasco de Mendiguren, ese equipito económico, pero Massa es poco creíble. ¿Lilita Carrió? Y Lilita Carrió es un tractor, y que espero que esté en ese rol, poniendo muchas veces, poniendo claridad y poniendo, digamos, rumbo en el gobierno actual. Es un tractor, Lilita. ¿Alfredo De Angeli? Y Messi es un trabajador, en este momento silencioso, ¿no? O sea, él se ocupa mucho de Entre Ríos, fue un actor muy importante. Nosotros a veces teníamos diferencias, yo le pegaba algún chirlito cada tanto, pero en este momento es un fiel representante de la provincia de Entre Ríos en el gobierno nacional. Trabaja mucho para su provincia. Emilio Monzó. Lo más lúcido, lo más claro, lo más honesto, lo más coherente que yo creo que existe en este momento en el gobierno de Cambiemos, ¿no? O sea, una persona que sabe, ¿sabe que la diferencia de Emilio Monzó y otros actores de este gobierno? Que Emilio Monzó durante muchos años ha tocado a la gente con la mano. Intendente Carlos Tejedor, legislador provincial, funcionario en su provincia, la persona que sabe y conoce la realidad mejor que muchos de los que están demasiado encapsulados en el centro porteño. Por ejemplo. Ya no. ya abro un lío ahí. Ahí está. Pero Mauricio digo, Macri. a ver, ¿quiénes rodean a Macri? ¿No? Y están muy encapsulados, y lo están encapsulando al presidente. Macri yo creo que tiene hoy la posibilidad de poner en marcha un proceso desarrollista. Debería él retomar sus propias palabras del primer discurso cuando lo menciona Frondizi. Frondizi es desarrollismo. Entonces, Estado presente, Estado que no hace ajustes, sino que alimenta el mercado interno. Yo creo que si hoy tiene un problema la gestión macrista, es que ha perdido capacidad adquisitiva la gente. O sea, hoy viajar, comer, vestirse, digamos, mandar a los pibes a la escuela, se le ha ido de las tarifas, la luz, los gastos estos de fin de mes. A la gente se le fue de las manos los números. Hay que volver a inyectarle plata en el bolsillo a la gente, porque esto es un dato cierto que viene como consecuencia de muchos años de joda, pero que en todo caso, en la etapa de Macri, digamos, se complica, se acelera, hay que volver a recomponer la capacidad de consumo de la gente. Macri es un ingeniero, es rígido en su forma de pensar, debería tener la amplitud de escuchar a todos y de tratar de ser un quiebre en la historia de este país, donde si no es pejotismo no se puede gobernar. Y no es lo mismo pejotismo que peronismo. ¿Estamos? ¿Actual CGT? Y actual CGT se nota la ausencia de la conducción de Moyano. Moyano conducía con más energía. Pero bueno, la CGT está apretada por la realidad de muchos trabajadores que han perdido capacidad de consumo. Entonces, ¿qué se han negociado? Le han buscado pero si no se recompone la capacidad de consumo de los trabajadores, la capacidad adquisitiva, y la CGT se tiene que poner al frente, porque si no se pone al frente y no se consolida como interlocutor válido con el gobierno, termina viendo una situación anárquica y la representación del malestar social termina en sectores muy radicalizados. Entonces la CGT debe ser el gran interlocutor de los trabajadores con quien gobierna. Está llamada a hacer eso. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. Bien, Ricardo es un tipo que entiende que fuego quema, que el agua moja. Yo estuve un par de veces con él. Lo que pasa es que tiene un problema, Ricardo. Ricardo puede colaborar con cosas muy puntuales, pero la política económica, que es la que define el éxito o el fracaso de un sector, no la define el ministro de Industria, la define en Economía y en Finanzas. Entonces, ¿a cuánto el dólar? Con un dólar retrasado no hay competitividad. Y entonces, ¿qué puede hacer el ministro de Agroindustria? Entonces, digo, es un muy buen ministro, con mucho conocimiento, pero no fija la macropolítica, que es la que impacta finalmente si hay rentabilidad o no hay rentabilidad. Este es el problema que tiene cualquier ministro,
Ricardo o cualquier otro. Hace muchos años, somos muy jóvenes ambos. Mira, yo Sí. hablaba mucho con don Roberto Labaña y que dice, che, si ustedes los del campo piden ministro de Agricultura, pueden tener ministro de Agricultura, pero mientras las políticas impositivas de tasa de interés, de fijación del tipo de cambio, de, digamos, toda la estructura de costos internos, la define el ministro de Economía, el ministro de Agricultura está para cuestiones secundarias, o puede llegar a estar pintado. Entonces, el gran tema es qué política y qué competitividad de la economía se logra con las variables que maneja el ministro de Economía. Este es el gran tema. Y en este sentido, estamos en un problemita. Yo celebro la noticia esta mañana que vuelve el dólar a 16,50, porque con el retraso que hay, cada vez van a haber más cosas de afuera, ingresando al mercado nuestro, que estímulo a la exportación, Karina. ¿Está? Hace muchos años, hace muchos años, pero póngale que fue hace 2 meses, como dicen los chicos, en un reportaje que le hiciera yo en un momento álgido, usted me corrigió al aire y me dijo, y lo aprendí y lo tomé para mí, economías regionales, no, economías extrapampeanas. Las economías extrapampeanas. ¿Cómo veo la situación de las economías extrapampeanas? Y están complicadas. O sea, estaban complicadas cuando se fue Cristina, ya estaban mal. Y en poco han mejorado. O sea, a ver, esta es una de las charlas que tuvimos con Ricardo Bussell, es, si no baja el 5% de retenciones que tenía que haber bajado este año, y usamos parte de esos fondos para atender las economías extrapampeanas, ¿qué te parece? Digo, es una excelente idea. Los sojeros lo van a soportar, y que parte de esa plata, en lugar de dársela como rentabilidad al sector sojero, si eso se redistribuye al Valle Río Negro, al pera, manzana, caña de azúcar, algodón, citricultura, la vitivinicultura, todas esas economías tan complicadas. ¿Por qué? Porque le aumentaron los costos internos y como hay poco que se exporta, todo depende de un mercado interno que además se retrae, tiene más costo y menos valor en la venta de la producción. Por lo tanto, esa ecuación hace que las economías extrapampeanas estén complicadas. Esta es la cuestión. Entonces, eso se resuelve con justamente aplicación de recursos, reconversión, créditos, un Estado que contribuya con esa economía. Le voy a preguntar por 2 sectores diferentes de la economía agroindustrial. Uno que entiendo les caro a su propia historia y el otro que está complicado. La situación de la porcinicultura, como nos han dado en llamar los brasileños, ¿no? Nosotros decimos la producción porcina. Importación, producción, ¿cómo está? El problema es que en enero entraron 4.000 toneladas de cerdo de afuera. En enero, 4.000 toneladas, de lo que debería entrar todo el año. Entró solamente en un mes. Entonces, eso comprime precios, y no es que mejora el consumidor, porque el consumidor resulta que encuentra los chorizos a 40 pesos el kilo. No, el consumidor paga igualmente caro y las industrias importadoras o cadenas de hipermercados importadores son los que se hacen la ganancia. Entonces, hay que ir teniendo una regulación de cuánto ingresa. Si hace falta tocino, bueno, macanudo, hace falta tocino, pero no corte fresco de cerdo que lo podemos producir nosotros. En este momento la proporción del precio del maíz con el kilo de cerdo está más o menos, digamos, equilibrada, no se pierde plata, pero las granjas, y en particular las granjas más chicas, sufrimos mucho, yo estoy en ese segmento, durante especialmente el segundo semestre del año pasado. El primer semestre más o menos, segundo semestre fue catastrófico. La producción porcina debe ser estimulada. Tenemos todas las condiciones climáticas, culturales, proteicas, para que tengamos producción propia y exportación de carne de cerdo. Entonces hay que dejarse de joder con permitirle a 3 o 4 vivos que traigan carne de cerdo para hacer negocio ellos y no beneficiar a los consumidores. Los industriales dicen que lo necesitan. Caicha dice que lo necesita para hacer facturas, para hacer fiambres, y que si no, no es suficiente la producción local para el consumo que hay. ¿Es real a su criterio? Falta tocino. Tenemos un cerdo magro, entonces hace falta tocino. Macanudo. Tocino sí, listo, traigamos tocino. Hasta que el país pueda autoabastecerse, macanudo. Pero
Acá lo que pasa en la práctica es que terminan un grupito muy chico de industriales haciendo buen negocio, comprando barato, y cuando el dólar está más bajo, a ver, ¿cómo cierra que venga cerdo de Dinamarca? ¿Está? O sea, van los barcos con, con el pele de soja para allá, 14.000 kilómetros. Viene el cerdo para acá y le cierran los números. A ellos le cierran y a los nuestros no. Entonces, digo, el tipo de cambio es un problema. Y por otro lado, la avivada de 3 o 4 tipos, cuando la diversificación productiva, y especialmente los productores de menor escala, en la actividad porcina, con una granja eficiente, pero de pequeña escala, pueden complementar muy bien el ingreso e inclusive generar condiciones para que la juventud agropecuaria encuentre un lugar donde laburar. Bueno, eso no se ha estimulado, ¿está? Al contrario, se ha desalentado. Viene desde los 90, porque no es un tema nuevo. Cuando tuvimos tipo de cambio competitivo, 2002, 2003, 2004, 2005, no ingresaba cerdo de afuera. A medida que el dólar se va retrasando, se abre la importación. Y una importación que no significa, reitero esto, que los consumidores, bueno, compramos carne de cerdo a 60 pesos el kilo, listo, resolvemos el problema de alguien. No, se resuelve solo la ganancia de unos pocos y se perjudica a consumidores y a las pequeñas granjas. Lechería. Eterno problema. Secretario de Lechería, hay mucha controversia al respecto. Claro, pero el problema es que la lechería no se termina resolviendo porque caemos a 8.000 millones de litros. ¿Está? O sea, durante muchísimos años estuvimos estancados en 10.000 millones, sí, y ahora caímos. Ahora, estábamos estancados en 10.000 millones y aún así sobraban 2.000 millones de litros que había que salir a colocar. El problema es que caigamos a 8.000 millones de litros, entonces lo resolvió el mercado. ¿Quiénes quedaron? 3 o 4.000 grandes tamberos, ¿tá? Produciendo esos 8.000 millones de litros con un valor rentable para 3 o 4.000 tamberos nada más. Ese es el peor de los desenlaces. Entonces, el 28 de octubre de 1992, un señor que se llamaba Domingo Felipe Cavallo hizo un decreto de regulación, es un desastre en Argentina. Y entre las cosas que desreguló lo que era la FOPAL, un fondo específico para la actividad láctea, la COCOPOLE, que era la Comisión de Concertación Láctea. Es decir, al desaparecer la Comisión de Concertación, industria a productores, y el fondo específico que se asignaba para fijar precios a los tamberos, al desaparecer esas cuestiones, la lechería argentina fue, digamos, ordenada por el mercado. ¿El mercado qué hizo? Produjo que haya cada vez menos productores. Entonces, no hay lechería en el mundo que funcione si no es con ordenamiento y regulaciones. La lechería debe estar regulada, ¿tá? Con todos los actores sentados en la mesa, lo cual incluye a los hipermercados, que nunca se quieren sentar, porque son los que se quedan con la parte del león, digamos, con la mejor parte. Entonces, la lechería se va a resolver en tanto haya una fuerte intervención, un ordenamiento, una ley de lechería, herramientas específicas, y también, junto con la actividad porcina o la actividad de granja de pollos, es valor agregado y es trabajo en el interior. Entonces la lechería debe ser una oportunidad, no se puede descuidar, digamos. Uno o dos más, porque ya le he tomado más del tiempo que me había comprometido a charlar con usted. Ha sido un placer, espero que no te hayas aburrido vos. Para nada, al contrario. Tengo todo esto, mire, montones de cosas que no van a entrar para preguntarle. Políticamente, ¿va al ruedo? Yo políticamente estoy dispuesto a colaborar con un gran tipo, un gran amigo y un tipo al cual le tengo mucho respeto y admiración, se llama Emilio Monzó. Con Emilio nos conocemos hace mucho tiempo. Hoy tiene una responsabilidad en la Cámara de Diputados, habrá que ver cómo se proyecta, cómo arma, qué es lo que va a hacer, pero bueno, ese es el lugar, digamos, que en este momento me siento más cómodo, lo cual no implica jugar a candidato de nada. Yo a esta altura lo que quiero es contribuir, ayudar a quienes pueden ser, en este caso Emilio puede tener futuro, y ayudar a este muchacho. Parece que es una gran oportunidad para la provincia de Buenos Aires o para donde él quiera, digamos, ejercer, trabajar, en todo caso construir en su futuro, ¿no? Usted sabe que este programa al final tiene trampa, porque Epa. Todas las veces a nuestros entrevistados, sin excepción, les hacemos una pregunta de índole personal. Epa. No comprometida, pero personal. A ver. Les damos un nombre y usted nos dice lo primero que le viene a la mente respecto a ese nombre. Y digo Facu Bussi. Facu. ¿Facundo?
No, Facu, sí, deriva la idea de Facundo, ¿no? Sí, no, pero su hijo se llama... No, Santiago. Santiago, equivoqué el nombre. Santiago. Ajá. Santiago Bussi. Santiago Bussi es hoy... Disculpe el error, de nuevo. No, tranquilo. Santi Bussi. Santi Bussi es lo más importante que tengo en mi vida. Fuera de eso, todo lo demás cartón pintado, ¿tá? O sea, papá presente, digo, ayudando a criarse en un momento donde está entrando a la adolescencia, o sea que más que nunca hace falta ser padre presente. Primero padre, entonces. Sí, sí, sí. Después asesor, dirigente. Todo Ahí lo está. demás es cartón pintado. Digo, Ahí está. Buena definición. Es eso. Eduardo Bussi, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha destinado para poder conversar con usted sobre muchos temas. Nos quedan muchos, pero no va a faltar oportunidad. Cuando usted quiera, mija. Ha sido muy amable y nosotros, como siempre, les agradecemos al habernos acompañado en vivo, llevándoles allí a donde ustedes están una figura que es esencial en el sector agroindustrial para poder conocerla más en profundidad. Nos reencontramos mañana, como siempre. Gracias.